Hola, bienvenidos al podcast. Está conformado por Andrea, Cintia, Lupita, Oscar y su servidora Carla Paula. Vamos a hablar un poquito de lo que aprendimos en este semestre de pedagogía. Primero les voy a explicar pues unos conceptos que están muy fáciles. Entonces vamos a decir que es la educación. Es un proceso por el cual se transmite conocimientos, hábitos, costumbres y valores desde una sociedad a la siguiente generación. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Día de Muertos nos lo han heredado desde años muy atrás, que no es algo que se inventó ayer. Educar significa conducir, guiar, orientar, criar y alimentar. Educere significa extraer, dar a luz o hacer salir. El significado de educación etimológicamente proviene del latín educere y se relaciona con la palabra exducere, llegando a la definición etimológica de conducir hacia afuera. Esto quiere decir que la educación te va a conducir hacia afuera, o sea, que te va a dar como las bases para poder tener un buen trabajo. Una de las implicaciones sociales es aumentar la posibilidad de empleos y conseguir un puesto, mejores salarios y una mejor sociedad. Esto quiere decir que, pues, mientras más educados estemos, más buena sociedad vamos a hacer. Las implicaciones tal forma que el individuo pueda convertirse en un miembro aceptado en la sociedad. Pues es como lo que ya les expliqué, como el Día de Muertos, que pues todo México celebra el Día de Muertos y es porque no lo han heredado de generación en generación. Las implicaciones ideológicas se dividen en interés pluralista, liberal e igualitaria. La pluritarista es la presencia de los centros públicos, privados y puesta por las posibilidades de la oferta pública. La liberal es incorporar el funcionamiento del sistema educativo, las reglas del mercado y las competencias entre otros centros docentes. La igualitaria es la educación básica que es igual para todos. Esto quiere decir que pues nosotros tenemos como a todos nos educaron de igual manera hasta la primaria. La pedagogía estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación. Se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, historia, antropología, filosofía, psicología y política. Esto quiere decir que la pedagogía pues no nada más es dar clases, sino es también aplicar lo que ya has aprendido. La definición etimológica de pedagogía es paidagogos, que eran los esclavos que llevaban y traían a los niños a la escuela. Se divide en paido, que significa niño, y hago, que significa yo conduzco. O sea que los esclavos de antes, pues eran los reyes, tenían esclavos que llevaban a los niños a la escuela, entonces a ellos se les decían pedagogos. Y las implicaciones sociales es la de incidir en el desarrollo y el proceso desajustado para convertirlo en fuente de crecimiento, ponerle más atención a los grupos minoritarios y subatendidos o desprotegidos socialmente como comunidades y barrios marginados. Esto quiere decir que no, bueno, que algo que tiene que hacer la pedagogía es ponerle más atención a los barrios donde no hay como tanta posibilidad de continuar con sus estudios. Las implicaciones culturales nos ayudan a establecer las bases culturales esenciales para todos, buscar calidad y equidad como enriquecimiento considerando la diversidad social y cultural, establecer folclore como un contenido que se transmite, y las implicaciones ideológicas se superan con los citados caracteres científicos y la carencia y objetividad que se debe implicar en su concepto, y de hecho se supone que su enfoque real es el educativo, ya que su enfoque es eludible y esencial. A continuación sigue mi compañera Lupita. Bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca de la educación como objeto de estudio de la pedagogía. Bueno, pues la pedagogía tiene como objeto el estudio de las leyes de la educación del hombre en la sociedad. Ella concentra su atención en el estudio de la educación como en el proceso en su conjunto, especialmente organizado como la actividad de los pedagogos y educandos, de los que enseñan y los que aprenden. Estudia los fines, el contenido, los medios y métodos de la actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre el hombre en el curso de la educación.
Pero hay que tener en cuenta que la educación y la pedagogía no es la misma, como bien nos decía mi compañera Lupita. La pedagogía se centra en el estudio de la educación, mientras que la educación es una institución social, la cual te permite adquirir aprendizajes, habilidades, conocimientos, entre otras cosas, las cuales te ayudan a crecer como persona. Asimismo, la pedagogía como ciencia está conformada por otras ciencias más específicas, como lo son la didáctica, que proviene del griego didaskein. Esto significa enseñar. Bueno, pues la didáctica atiende solo el proceso más sistemático, organizado y eficiente que se ejecuta sobre los fundamentos teóricos, y por lo personal se especializa en los profesores. Algunos autores la consideran como una rama de la pedagogía. Su objetivo de estudio es el proceso de enseñanza del aprendizaje. La segunda es la teoría de la educación, que esta busca conocer, comprender y predecir las políticas y prácticas educativas. Y la última es la higiene de la actividad docente. Estos son factores muy esenciales en las instituciones educativas, pues en ella transcurre una parte muy importante de la vida del niño, donde se socializan sus relaciones, se forman hábitos, valores y normas de convivencia. Aprende a vivir en sociedad, identificado por la sociedad en que se desarrolla. Asimismo, también les hablaré sobre las tradiciones en la definición de la pedagogía. Bueno, pues, ¿qué es una tradición? Este es un traspaso de saberes de generación en generación. Hay 3 tradiciones pedagógicas modernas. ¿Quieren saber cuáles son? Bueno, pues la primera tradición es la germánica. Esta está representada por Herbat y su método es que el educador no debe basar su enseñanza solo a partir de experiencias personales. También que debe de estudiar profundamente la ciencia de la pedagogía para realizar adecuadamente su labor como educador. La segunda tradición es la francófona. Esta está representada por Compaire y su método es que para la enseñanza es necesario varios métodos y no uno solo como en la educación tradicional. Y estos métodos van a variar según la naturaleza de la enseñanza o de la materia a ser enseñada. La tercera y última tradición es la anglosajona. Esta está representada por Terji. Su método es que la educación debe basarse en 2 elementos y ambos se dividen en 5 grupos. El primer grupo es el ajuste al mundo físico. El segundo es el ajuste a situaciones económicas. El tercero es el ajuste a situaciones familiares. El cuarto es el ajuste a situaciones sociales. Y el último es el ajuste a situaciones cívicas. A continuación, mi compañera Cintia les hablará sobre su tema. Yo les hablaré acerca de las tradiciones pedagógicas, empezando por la tradición francesa. Para los franceses, la pedagogía significa saber explicar y saber transmitir la tradición anglosajona. En los escritos de textos pedagógicos encontramos el mismo significado del término pedagogía. Claro, en el libro de John Dewey, Mi credo pedagógico, expone sus ideas acerca del papel del maestro y su oficio, vinculando de este modo la palabra pedagogy en inglés, el arte de enseñar, y al oficio del maestro. En el caso francés para Durkheim, sostiene que la pedagogía consiste no en acciones, sino en teorías. Estas teorías son manera de concebir la educación, no de practicarla. Subyace a esta afirmación la influencia del pensamiento Comte en cuanto a la condición disciplinaria de la pedagogía. Lupita, ¿tú qué sabes acerca de Paulo Freire y Estela Quintar? Ellos nos brindan a la pedagogía crítica latinoamericana, en primer lugar, la obra del maestro Freire, que es un baluarte fundamental para la tradición pedagógica latinoamericana. Puede ser enunciada en clave pedagógica como educación popular y en el campo didáctico como didáctica crítica. Esta propuesta contribuye a la configuración de una manera de entender la educación y la formación como procesos de concienciación y como prácticas de libertad. En segundo momento, la propuesta de la maestra Quintar enunciada desde la pedagogía como pedagogía de la potencia y desde la didáctica como didáctica no paramental. Permite ubicar en el centro del debate pedagógico y político en América Latina al sujeto y sus posibilidades. Claro, así, la educación y la formación se reivindican en la colocación del sujeto como histórico y social. Estos enfoques traen consigo toda una reflexión y deconstrucción epistemológica.
pedagógica y académica de las formas como se ha concebido la pedagogía, la didáctica, la educación, la formación y la enseñanza en el ámbito educativo. Desde los postulados de estos pensadores se propone ir más allá del simple proceso de enseñanza-aprendizaje o de las formas tradicionales y eurocentradas, ya que ésta no está reducida a la institucionalidad escolar. De esta manera, la pedagogía y la didáctica crítica latinoamericana consideran los sujetos como constructores constantes de sus realidades en relación con otros y lo otro. Proponen además la reivindicación de la educación como un proceso humanista problematizador y que no opera bajo parámetros o lógicas reproductoras del orden dominante. Por lo tanto, las ideas de pedagogías y didácticas críticas en relación con las concepciones de lectura y escritura que se dan en las propuestas de estos autores latinoamericanos permiten comprender y entender los sujetos como creadores, constructores y transformadores de su realidad. Y bueno, a mí me va a tocar explicarles un poquito acerca de la semblanza general de la teoría pedagógica en nuestro país. La teoría de la educación es principalmente una teoría práctica. Pues bien, esto pretende decirnos que tenemos que hacer, a diferencia de teorías científicas que son explicativas de lo que ocurre en el mundo. Investigué un poquito acerca también de la teoría de la educación, que esto consiste en un conjunto de principios, consejos y recomendaciones orientado a influir en las actividades educativas. También puede ser evaluada de acuerdo con criterios propios basados en su estructura formal y no en su contenido, que siempre es provisional. Y la estructura de una teoría de la educación es compleja, ya que implica supuestos acerca de la deseabilidad de los fines, de la naturaleza del hombre, del conocimiento y de los métodos pedagógicos, estos supuestos con el fundamento para las recomendaciones prácticas. También hablaremos acerca de las normales y universidades, que esto viene siendo la profesionalización del campo pedagógico. Me puse a investigar un poquito acerca de las escuelas normales, que, bueno, han olvidado ese gran campo del conocimiento por la colonización de los programas de formación docente, que han soslayado la formación pedagógica y didáctica. Se quedan en aspectos de análisis de la práctica educativa, que aportan elementos a la formación profesional desde las perspectivas de investigación y reflexión de la práctica, muchas veces pues queriendo el transformar las prácticas docentes sin hablar antes establecido, enseñado, consolidado diferentes formas o estrategias de práctica docente. Me puse a investigar un poquito acerca ahora bien de las universidades y me apareció por ahí la Universidad Pedagógica Nacional, que es nuestra universidad, y esto tiene una área de teoría pedagógica y formación docente que aporta reflexiones y estudios sobre la materia. Esto fue publicado en el 2008 por la Pedagogía y Prácticas Educativas, publicado por el coordinador, si no mal recuerdo, Fernández Rincón. La estructura del plan de estudio, en una descripción general, se estructura en tres fases, que corresponde a tres niveles sucesivos de la formación en pedagogía, y cada una de ellas comprende campos o áreas de formación. Las fases de formación propuestas han sido establecidas con base a los siguientes aspectos: el proceso de aprendizaje del alumno, las referentes sociales, políticas, administrativas e institucionales, en especial el programa para la modernización educativa, el contexto sociohistórico más amplio, que proporciona un conjunto de actitudes, ideas y valores relacionados con la cultura y la educación, el actual desarrollo de los conocimientos científicos sobre la educación y una concepción de la pedagogía como un complejo teórico práctico y un campo de dominio profesional. Estas fases son: fase 1, formación inicial. Busca favorecer en los primeros semestres del plan de estudios la adquisición y la utilización de una serie de conocimientos y criterios multidisciplinarios para analizar y comprender lo educativo, como un proceso sociohistórico complejo mediado por diversas fuerzas, interés y actividades sociales de índole económico, político y cultural. Dicha formación, además de comprender las dimensiones institucionales informales en las que se expresa y adquiere con creación y actividad un proceso educativo. Este primer nivel se denominará fase de formación inicial. La fase 2, que son campos de formación y trabajo profesional,
Esta segunda fase de formación proporciona en los semestres intermedios aportaciones teóricas, metodológicas y técnicas que favorecen el conocimiento y análisis más específico de los procesos educativos. En términos institucionales, grupales e individuales, también se analizan las alternativas y los recursos metodológicos y técnicos con los que el pedagogo pueda intervenir en los campos de trabajo profesional. Y por último, la fase 3, que es la concentración en el campo y o servicio. La tercera fase de la formación se organiza en el propósito de fortalecer la formación profesional del pedagogo de una perspectiva integradora, tanto la relación con los planteos teóricos pedagógicos actuales como los conocimientos y habilidades orientados a resolver problemáticas educativas concretas del sistema educativo nacional. Por lo tanto, procura garantizar el trabajo interdisciplinar. Esta fase se configura especialmente con materiales optativas y de concentración, las cuales deben estar vinculadas con un campo de estudio, trabajo, que el alumno elija para profundizar, así como para realizar el trabajo social y la tesis profesional. Asimismo, también les hablaremos de los campos de formación y trabajo profesional. Estos se basan en 5 campos, que son los proyectos educativos, la docencia, el currículo, orientación educativa y la comunicación y educación. Les hablaré un poquito acerca de cada uno y en qué se basan. Los proyectos educativos se basan en 2, que son la planeación y evaluación educativa y la organización y gestión de comunicación. Les hablaré un poquito acerca de cada uno y en qué se basan. Los proyectos educativos se basan en 2, que son la planeación y evaluación educativa y la organización y gestión de instituciones educativas. La docencia también se basa en 2, que es la didáctica general y la programación y evaluación didácticas. El currículo también se basan en 2, que es la teoría curricular y el desarrollo y evaluación curricular. La orientación educativa se basan en 2, que son las bases de la orientación educativa y la orientación educativa, sus prácticas. Y por último es la comunicación y educación, la comunicación y procesos educativos y la comunicación, cultura y educación. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los temas que les acabo yo de mencionar. Vamos a considerar que con los campos mencionados se abarca una amplia gama de posibilidades de formación, tanto de carácter teórico, metodológico como técnico-instrumental, brindándolo así a todos nuestros estudiantes un panorama general del campo pedagógico. Estos campos no tienen el mismo desarrollo teórico, sin embargo, algunos de ellos brindan posibilidades muy concretas requeridas dentro del mercado de trabajo. Otros cuentan con un amplio desarrollo y trayectoria dentro de la pedagogía, como es el caso de la docencia, con una gran cantidad de trayectoria dentro de la pedagogía. Trabajos realizados desde diferentes perspectivas teóricas o de ejercicio en niveles educativos diversos. Bueno, por otro lado también los campos como la comunicación educativa y el producto de la reciente revolución científico-técnica permitirá al alumno conocer la importancia y trascendencia que tienen los nuevos medios de comunicación en las relaciones educativas. La definición de campos, así como la organización de los contenidos que los constituyen, responden además a una concepción interdisciplinaria en relación a la interdisciplinaridad. Esta cumple con una doble función, que es la interacción disciplinaria e interacción metodológica. Cuando opera como interacción disciplinaria, por un lado, integra en tomo a otros campos específicos conocimientos construidos en el área de otras ciencias, que pues de tal modo, ¿verdad?, que la configuración de cada uno de estos campos implica la incorporación de la perspectiva de otras disciplinas sobre determinadas acciones educativas. Además, recupera los contenidos de la fase inicial, haciendo que operen como parte del contexto teórico de dichos campos. Esta interdisciplinaridad cuenta y opera en el plano metodológico. Significa que la utilización de modelos, diseños y técnicas de investigación de las diversas ciencias sociales, adecuándolas al objeto que nos proponemos generar o reconstruir. Asimismo, yo les hablaré también de la fase de formación inicial. Este corresponde al primer nivel de formación y se considera inicial porque proporciona las bases conceptuales y metodológicas para captar lo educativo en sus diversas manifestaciones, individuales
individual, grupal, institucional e informal, como objeto de análisis e intervención pedagógica. Dicho objeto se presenta y se concibe como una totalidad compleja y multideterminada, es decir, un conjunto de componentes interrelacionados inmersos en un entorno sociocultural más amplio que lo contextualiza y que lo involucre a personas. De estas características se deriva una condición metodológica para su estudio. Debe de ser captado con totalidad y sus múltiples interrelaciones. Por otra parte, en esta formación inicia y se constituyen los fundamentos teóricos de la segunda fase, que comprende el estudio y el trabajo, y en los campos específicos del ejercicio profesional del pedagogo, de tal modo que sustantivamente el pedagogo se enriquezca al recuperar las perspectivas sobre lo educativo, producidas en otro ámbito científico. Los campos de estudio y asignaturas que comprende cada uno de los siguientes son: campo sociohistórico y político, que comprende el Estado mexicano y los proyectos educativos de 1857 y 1920. Institucionalización, desarrollo económico y educación de 1920 a 1968. La crisis y la educación en México actual de 1968 a 1990. Y por último, la historia de la educación de México. El campo fisiológico pedagógico, que comprende filosofía de la educación, introducción a la pedagogía y teoría pedagógica, génesis y desarrollo. Campo psicológico, que comprende introducción a la psicología, desarrollo, aprendizaje y educación, psicología social, grupos y aprendizaje. Y el campus de investigación educativa, que comprende ciencia y sociedad e introducción a la investigación educativa. La fase de campos de formación y trabajo profesional es la segunda fase de formación que estamos proponiendo y que corresponde a aquellos contenidos que específicamente permitirán a nuestros estudiantes contar con un bagaje teórico técnico que posibilite escribir y explicar acciones educativas específicas. Proporciona habilidades para intervenir con un profesionalismo en diversos campos pedagógicos, que están definidos tanto a través de estudios de la tradición laboral de la definición como también a través de diversas y renovadas demandas de la sociedad contemporánea al profesional de la pedagogía. Los campos de formación teóricos prácticos que integran esta fase se han conformado por el crecimiento interno cualitativo y cuantitativo de la propia pedagogía, como también por el desarrollo de las distintas ciencias de la educación de núcleos afines. En este sentido, se considera tanto las tareas profesionales configuradas por la tradición profesional, como también las denominadas emergentes, que son socialmente demandadas en la actualidad al pedagogo. Los campos y sus respectivas asignaturas son los siguientes: teoría pedagógica, que comprende la teoría pedagógica contemporánea, epistemología y pedagogía, sociología de la educación, aspectos sociales de la educación y sociedad y procesos educativos en América Latina. Investigación educativa, que comprende estadísticas descriptiva en la educación, seminario de técnicas y estadísticas aplicadas a la investigación educativa 1 y investigación educativa 2. Hay otro tema de interés que es el campo laboral. El campo laboral de un pedagogo es muy diverso. Su hábito de acción se ubica en la educación formal, informal y no formal. Su desempeño puede ser en instituciones educativas, públicas o privadas, y en instituciones no escolares, como las son las empresas, las organizaciones sociales, los despachos particulares, y en todos aquellos espacios en que se desarrollen acciones formativas en investigación, asesoría, formación de recursos humanos, administrativos y la planeación. Así, el ejercicio laboral de un pedagogo puede ser tanto institucional como del ejercicio libre de la profesión conllugado a la formación humana. Con base en lo anterior y en los estudios recientes sobre el campo de trabajo de un pedagogo, su desempeño se concentra principalmente en los siguientes quehaceres profesionales que los mencionará mi compañera Cintia. Docencia. Como objeto de investigación, ejercicio de la profesión, formación, actualización y asesoramientos de docente. Orientación educativa, escolar, familiar
Intervención pedagógica en todos los niveles educativos, profesional, vocacional. Comunicación educativa. Asesoría en el empleo de materiales didácticos convencionales y en uso de la tecnología. Elaboración de materiales didácticos, libros de texto, software, material audiovisual, multimedia. Desarrollo curricular. Asesoría curricular. Elaboración, análisis, evaluación, reestructuración de planes y programas de estudio. Elaboración de proyectos y programas educativos. Planeación, administración y evaluación de proyectos y programas educativos. Para finalizar, el último tema es docencia, análisis de elaboración de propuestas y ejercicio de la docencia, desarrollo de programas de formación docente, análisis de la problemática grupal y elaboración de propuestas de enseñanza-aprendizaje con modalidades no tradicionales. Por ejemplo, el currículum es una programación de experiencias de aprendizaje, diseño y evaluación de programas y planes de estudios. El currículum es donde ponemos todo lo que sabemos y todos los cursos que hemos tomado. La orientación educativa es elaboración y desarrollo de proyectos de organización y prestación de estos servicios, desempeño de tutorías en grupos escolares. La orientación es como guiar al niño para que sepa cómo hacer sus tareas y apoyarlo por si tiene algún problema. La investigación educativa es la colaboración en el desarrollo de estudios e investigación para explicar procesos educativos, como también en proyectos orientados para resolver problemas educativos. Aquí es más que nada para cuando haya casos de bullying, haya como más control entre los profesores y los niños. Y la comunicación y educación es la elaboración, operación y evaluación de propuestas para la aplicación de las tecnologías de la comunicación en instituciones y campos educativos. El análisis del proceso de comunicaciones en las prácticas educativas y de mensajes transmitidos por los medios de comunicación y las masas. Esto sería todo de nuestra parte y espero que hayan entendido todo muy bien.